gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a todos. Hoy, como siempre, yo siempre digo, hoy tenemos un invitado muy especial, siempre tenemos invitados muy especiales y por eso quiero empezar el programa de hoy agradeciendo a la producción, que la verdad que trae personas acá de absoluto primer nivel todos los días de la semana, que no es algo fácil de hacer. Y además quisiera agradecer al panel y reiterar una vez más que vienen ad honorem de buena onda nomás. Así que muchísimas gracias y se pueden aplaudir ustedes mismos. Así que... Gracias a todos. Ahora sí, vamos a presentar a el escritor que tenemos como invitado del día de hoy en Pura Lana, el señor Marcos Aguinis. Y más aplausos. En fin, Premio Planeta, La Gesta del Marrano, Carta Esperanzada a un General, Nueva Carta Esperanzada a un General. Aguinis, ¿a quién le escribe cuando le escribe un general? Cuando uno escribe un libro, siempre se dirige a un personaje ideal. Y la primera carta esperanzada fue dirigida a un general ideal. Posiblemente... No a alguien específico. No a alguien específico, sino ideal que sintetizara una serie de cualidades. Como me dijeron hace poco, quizá yo ya escribí sobre un general ideal cuando redacté la biografía de Guillermo Brown, que fue un guerrero ejemplar, básicamente decente. Y yo le escribí entonces a un general que reuniese esas cualidades. La nueva Carta Esperanzada quizá ya no está dirigida a un general, aunque conserve ese título, sino a la sociedad civil y el poder político. Porque en democracia no son los militares quienes deciden su destino, sino el poder político quien debe analizarlo y determinarlo. ¿Existe un buen futuro para ese matrimonio, la civilidad y los militares? Es un matrimonio con serios conflictos, los hemos tenido muy serios. Cierto. El matrimonio funcionó bien hasta 1930, cuando se produjo el primer golpe de nuestra nefasta serie de golpes. En esa época todavía nuestras Fuerzas Armadas eran leales a la Constitución, e incluso la sublevación del general Uriburu, que era un militar retirado, no contó con la unanimidad de la oficialidad de esa época. Y en contraste con otros países, los militares argentinos respetaban la Constitución y no hacían golpe de Estado. Hacía 70 años que el país funcionaba constitucionalmente. Todo un récord. Todo un récord. Y bueno, han pasado muchas décadas hasta la etapa actual en que felizmente nos encontramos con mandos militares que están nuevamente sometidos a la Constitución. Esto no significa que todos los militares lo estén en el fondo de su alma. Y especialmente creo que muchos militares están lejos de ello. Militares retirados, me refiero, sí. Están lejos de ello. Tienen todavía las mismas ideas y nada ha cambiado. Quedaron muy cerrados y muy anquilosados en una concepción autoritaria y no democrática. Pero felizmente, como decía recién, por la investigación que pude realizar, los mandos que actualmente están a cargo de las tres fuerzas están democratizadas y hacen serios esfuerzos para que esto continúe y se afirme. Dígame una cosa, usted en su libro habló de que hubo militares que sufrieron en el segundo, ¿no? En las nuevas cartas, que sufrieron la lectura del primero y que se acercaron a hablar con usted. Explíqueme qué quiso decir con esto y quiénes y por qué. Digamos, no les pido nombres si no los quiere dar, pero ¿por qué se acercaron para hablar con usted? Usted sabe que la primera carta fue publicada antes de restablecerse la democracia. A mediados de 1983. Y yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los militares les cayó muy mal, porque en esa época todavía tenían una cerrazón y estaban muy enclaustrados en un espíritu de cuerpo, habían internalizado algo que la sociedad civil les transfirió en considerarse los salvadores de la patria, la última frontera moral del país, cosas por el estilo. Y les costaba reconocer que se habían equivocado y que habían corrompido su profesión. Publicada esa carta, recibí algunas cartas de unos pocos oficiales que no podían entender bien qué quería decir yo. Esas cartas empezaron a llegar cuando yo ya era subsecretario de Cultura de la Nación, posiblemente... ¿Pero le pedían explicaciones o le hacían comentarios? No, me hacían un comentario, por ejemplo, una de ellas decía... Seguramente usted ha tenido muy malas experiencias en el colegio militar y de allí esa carta.
pero si usted hubiera continuado la carrera tendría otros conceptos. Yo nunca fui al colegio militar, yo jamás pisé el colegio militar. Es decir, que había una La verdad concepción... que hubiera apostado a que no. Evidentemente eso demuestra que lo confundían con algo subjetivo, como un rencor personal, y no se daban cuenta que yo estaba exteriorizando lo que sentía gran parte de la sociedad argentina y que ese libro era el producto de una investigación, que en ese momento no fue completada en forma de entrevistas personales como en la segunda parte, porque era imposible establecer un diálogo fluido, cordial. En cambio, y bueno, algunos militares después hablaron conmigo, reconociendo notablemente que efectivamente muchas cosas que decían en el libro eran ciertas, pero no todas eran ciertas y también todo es discutible. Por supuesto que todo es discutible. Nosotros estamos buscando la verdad, desde luego, y cuando decidí escribir la nueva carta y me entrevisté con estos oficiales que menciono en el agradecimiento, por un lado yo me sorprendí de la cordialidad con que me recibieron y por otro lado también cuando ellos manifestaron que se sentían impresionados, gratamente impresionados, de que alguien que ha sido tan crítico y tan duro con ellos trata honestamente de buscar la verdad y de informarse de primera mano, que es lo que hice. De allí... bueno, de ahí el respeto, ¿no? De ahí el respeto recíproco, sí, que yo les tengo a estos oficiales que tratan precisamente de encarrilar su profesión. Ahora, digamos, otros militares, ¿saben que ellos han ido a hablar con usted o esto se maneja siempre de forma anónima? Digamos, las personas que se han acercado a usted. ¿Anteriormente, dice usted? Sí, ¿O ahora? ¿Anteriormente o ahora? No, ahora es público. Ahora es público. Ahora es público. Pero en el primer libro era absolutamente secreto porque sí, hubieran sido crucificados. Claro, hubieran sido condenados por traidores. Sí, algo exactamente. Por el estilo. Este panel que yo felicité cuando empezábamos el programa está compuesto por estudiantes de periodismo, de locución, profesionales de distintos tipos, o sea, representantes de cualquier núcleo de la sociedad. Y van a hacer preguntas, así que vamos a empezar con Vanina. Bueno, yo le quería preguntar si cree que son sinceros los arrepentimientos públicos de los militares, como por ejemplo el de General Balsa. Bueno, la declaración pública de General Balsa me impresionó y yo creo que impresionó a mucha gente. Quizá impresionó más todavía en el exterior que en la Argentina. En algunos de mis viajes he tenido ese registro. Yo entiendo que sí, que ha sido honesto, porque incluso ha ido más allá de la ley de obediencia debida, cuando dijo en forma muy clara, delinque quien cumple órdenes inmorales. Esto es impresionante y hay que ser muy valiente para manifestarse de esa forma. La contribución que hizo el general Balsa es extraordinaria porque con esa sola declaración demostró que el sinceramiento franco, frontal, puede hacer mucho más por eliminar los abismos que separan a la sociedad argentina que tantos levantamientos y protestas indignadas. Y por otro lado, debemos entender que para que el general Balsa se haya comportado de esa forma, no podía estar solo, si no, no hubiera durado en su lugar, en el puesto que está y no habría tenido el respaldo que tiene. Al general Balsa lo rodea un núcleo de oficiales muy inteligente, muy bien formado y decidido a que las Fuerzas Armadas cumplan un rol de acuerdo a lo que prescribe la Constitución. Por supuesto que esto es, en este momento, yo diría, la mayoría de los oficiales en actividad. Pero como dije recién, no son la totalidad y creo que esto debe ser bastante distinto en el nivel de los retirados. Vamos a ir a una pregunta de Mariano y la respuesta la dejamos para después de una pausa. ¿Cómo ve la situación en países como Costa Rica que no tienen fuerzas armadas? Vamos a ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría con la Argentina sin Fuerzas Armadas? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Pura Lana. Estamos nuevamente en el aire, esto es Pura Lana y vamos al señor Aguinis que va a contestar una pregunta de Mariano de antes del corte que fue ¿qué pasa en países como Costa Rica donde no hay ejército? Tampoco tiene ejército el Vaticano, pero en muy pocos países en el mundo, aparte de estos dos yo creo que no podemos citar otros. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo funcionaría un país grande como es la Argentina donde no sabemos exactamente quién monopoliza la violencia? ¿Quién monopolizaría la violencia en la Argentina si no son las Fuerzas Armadas? Entonces la pregunta es, ¿la policía? ¿Una Guardia Nacional? ¿Privatizamos el sistema de defensa y dividimos al país en varias partes?
Estas son preguntas muy serias para formularnos. Además, la República Argentina en este momento está prestigiándose con las misiones de paz. La Argentina está cumpliendo esa tarea de una manera heroica y muy meritoria, y esto es una nueva versión de cómo pueden funcionar las Fuerzas Armadas. Yo en el libro lo aclaro, para muchos militares el mundo está al revés. Sí, bueno, yo quiero aclararle, porque no me gusta engañar a nadie, que generalmente trato de leer completos los libros antes de tener al invitado. En este caso, bueno, estuve imposibilitada, pero tuve la ayuda maravillosa de Guillermo, que me destacó algunas cosas importantes de este libro, entre las cuales dice: las Fuerzas Armadas que antes se entrenaban para producir muertes, ahora deben esmerarse en evitarlas. Es más barato formar a alguien que obedezca que a uno que piense. Un par de frasecitas sueltas de... bueno, del libro hay algo maravilloso que me pareció que es casi gracioso, aunque supongo que para una persona militar de carrera puede llegar a ser ofensivo. A mí me hizo sonreír. Los militares forman una sociedad de hombres y no hace falta mucha agudeza para comprender que una sociedad integrada por miembros de un solo sexo es homosexual, aunque no haya práctica que involucre los genitales ni dudas en clara preferencia por las hembras en el tema del amor. ¿Cómo tomaron los militares esta frasecita? Supongo que la tomaron muy mal. Es como gracioso, ¿no? La tomaron muy mal, pero en este momento sí, se ha incorporado la mujer a las Fuerzas Armadas Argentinas. Es decir, hay un cambio extraordinario. Dijeron, de lo que pasaba hace 13 años. ¿viste? Ahora están las mujeres. Y además de estar las mujeres, hay una apertura muy notable, porque muchos oficiales estudian en las universidades argentinas, cosa que había estado prohibido antes. Durante la primera presidencia de Perón se prohibió que los militares estudiasen en la universidad. Y además, civiles están estudiando en institutos militares. De manera que se está produciendo una interrelación que elimina el abismo que existía antes. Y esto, desde luego, es muy saludable. Sí, vamos a volver después sobre esa palabra, sobre el abismo. Margarita, antes de que su nieta no le deje preguntar nada más. Sí, ya estaba viendo. Mire, yo estaba pensando recién, con un país tan conflictivo, conflictuado, con tantos problemas, las personas que decidieron irse hace años, se las catalogaba un poco como de traidoras. Yo tuve mi oportunidad de irme y no me fui. ¿Pero usted no cree que tenemos derecho al pataleo porque estamos todos tan desconformes? ¿Le parece mal que la gente se vaya del país a otros países? Bueno, usted usó dos expresiones. Por una, irse del país, y otra, el derecho al pataleo. Son dos formas de reaccionar. Yo creo que tenemos derecho al pataleo, y muchas veces he insistido en que es muy positivo que los argentinos estemos indignados. La indignación es un sentimiento saludable también, porque demuestra que no estamos anestesiados y que no somos indiferentes. Y que esa indignación es como un motor que nos ayudará a que tratemos de componer las cosas. En cuanto a irse del país, generalmente los que se han ido han sufrido mucho fuera de nuestro país y desean volver. Hay algunos que han tenido una trayectoria exitosa, que incluso formaron familia, que se han casado con cónyuges de otro país y que han tratado de volver. Lo han hecho durante estos 10 años, encontrándose con serias dificultades para volver a incorporarse acá. Porque si son investigadores, o si son artistas, o si son profesionales, la Argentina no les brinda lo que puede conseguir afuera. Pero aquí se produce un conflicto de intereses. Por un lado, este deseo de querer encontrar mejores horizontes. Y por otro lado, cómo uno se arraiga a este país, obviamente, cómo lo queremos y lo duro que significa vivir fuera de él. Oscar tiene otra pregunta. Sí, con respecto a los cambios en las Fuerzas Armadas, ¿usted cree que se han erradicado los prejuicios antisemitas de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad? Y también le quería preguntar cuál es el origen en la Argentina de este prejuicio tan fuerte. Bueno, yo creo que no se ha erradicado el prejuicio antisemita, creo que ha disminuido mucho. ¿Sí, de verdad? Ha disminuido mucho, por lo menos en los niveles donde yo me he manejado, que no son seguramente los mismos que los niveles más bajos. Por ejemplo, hace poco he leído un texto de Guy Sorman que habla sobre el antisemitismo en Francia y dice con bastante razón que el antisemitismo en Francia estaba a cargo de las élites, pero que la población paisana o obrera o popular francesa no es antisemita, que las élites siempre lo han sido. Y yo creo que esto se puede aplicar también a la Argentina. La oligarquía argentina ha sido antisemita, ha tenido siempre prejuicios, tiene conceptos racistas, reaccionarios, odia al diferente. Y bueno, las Fuerzas Armadas en un tiempo estaban muy contaminadas de la influencia oligárquica.
Esto ha ido cambiando por la composición social de las Fuerzas Armadas y porque el hecho de someterse a la democracia, a la Constitución, de abrirse, de ir en misiones de paz, de encontrarse con otros ejércitos, de conocer otro mundo, otro horizonte, evidentemente que diluye el sentimiento antisemita que está vinculado, bueno, al encierro, al prejuicio, a la ignorancia. Con respecto a la palabra que hablábamos antes, abismo, ¿no? ¿Hay realmente un abismo? Había un abismo enorme que a mí me afligía y que me angustiaba. Y el subtítulo precisamente de la primera carta era Puente sobre el abismo, era tratar de establecer un diálogo con un sector que estaba que se había separado tanto del país, que lo había despreciado, que había considerado que el país era una cantidad enorme de delincuentes o de gente irresponsable y que ellos eran los que podían resolver todo. Ese abismo se ha reducido, por cierto. Y el hecho de que actualmente pueda yo expresarme como lo hago, o algunos militares también lo hagan en el sentido inverso, lo demuestra claramente. Acá hay una frase que viene al caso con lo que está diciendo, gracias Guillermo. En el último turno militar llegaron a ostentar, turno militar se refiere al último golpe, ¿no? En el último turno militar llegaron a ostentar una omnipotencia que los convirtió en virtual fuerza de ocupación. Trataron a su patria como territorio enemigo, la saquearon y mortificaron sin escrúpulos, con la excusa de llevar a cabo un proceso de reorganización nacional. No hay nada que corregir. No, no hay nada que corregir. Estoy totalmente de acuerdo. Marta tiene una pregunta. Sí, doctora Guinness, yo quería saber acerca de su libro La Cruz Invertida. 3 cosas. ¿Cómo lo fue gestando? ¿Qué sintió al terminarlo? Si le gustó, si estuvo totalmente conforme. ¿Y qué piensa hoy, después de tantas ediciones? La Cruz Invertida fue escrita muy rápidamente. Creo que poco más de 3 meses. Y yo en ese momento ejercía la neurocirugía de una manera bastante intensa, vivía en Río Cuarto, y a veces entre un paciente y otro, entre una operación y otra, redactaba un capítulo. Como usted recordará, son capítulos muy breves, que se podían escribir en 10 o 15 minutos. De manera que ese libro me salió muy rápidamente y estuve, tal vez, como pocas veces ocurre, inspirado. Esa palabra tan extraña que uno no sabe bien en qué consiste, pero ahí sí estuve inspirado. ¿Cómo surgió esto? Bueno, los autores no tenemos clara conciencia cuando se prende la chispa primera, pero yo lo vincularía con mi paso por la ciudad de Friburgo, en Alemania, unos años antes, donde yo hice un posgrado, y tuve contacto con algunos teólogos alemanes que estaban preparando documentos para el Concilio Vaticano II. Usted sabe que los teólogos alemanes fueron quienes más contribuyeron a los avances y las renovaciones que implicó el concilio. Y allí tuve contacto con sacerdotes que empezaban a realizar los diálogos interreligiosos y que también demostraban una profunda sensibilidad por los problemas sociales. Esto era un contraste enorme con lo que yo conocía de Argentina. Yo venía incluso de Córdoba, que era una ciudad donde existía un clima, por lo menos en el ambiente clerical, mucho más cerrado, mucho más oscuro, mucho más medieval. Entonces, ese contraste me impresionó en forma notable. Y a partir de ahí, bueno, fue surgiendo este libro, que no hacía más que describir el divorcio, y volvemos a usar esa palabra, entre el alto clero y el bajo clero, que en la Argentina tiene mucha antigüedad. Cuando se produce nuestra independencia, a principios del siglo pasado, el bajo clero se jugó la vida por nuestra independencia. Tenemos los frailes y curas, el fray Luis Beltrán entre otros, pero los que estaban en Tucumán también, luchando por la independencia. Y los obispos, de ellos no se habla. Cuando en la Argentina no se habla de algo, por algo debe ser. De los obispos no se habla porque los obispos estuvieron en contra de la independencia, estuvieron apoyando a la Santa Alianza y se tuvieron que ir del país. Es decir, no percibieron, no tuvieron olfato por lo que el país necesitaba de ellos. Entonces los obispos estaban desconectados de las necesidades sociales. Y esto fue ocurriendo durante mucho tiempo, porque el alto clero estuvo muy comprometido y sometido a las clases ricas argentinas, a la llamada oligarquía argentina. Y el bajo clero tenía que, bueno, conectarse con la población mayoritaria del país. Y la Cruz Invertida describe esa situación. Hoy eso ha cambiado, porque felizmente tenemos varios obispos de los cuales podemos estar orgullosos y que se juegan también por los problemas sociales. No son todos, desde luego. Nómbrenos 3 y nos vamos al corte. Bueno, Gesaine, Laguna, Casareto. Rey, hay otros más. Dicárcano.
Bueno, ¿la dejamos para después del corte? Esta Marta, cómo nos tiene. Ya volvemos. A ver, ¿qué era, Marta, lo que había quedado pendiente? Le pregunté cuando estuvo terminado el libro, cómo lo sintió y qué siente hoy después de tanto. Bueno, el libro ese fue premiado en España con el Premio Planeta. Es muy curioso lo que ocurrió en ese momento porque en España el gobierno de Franco lo quiso censurar. Pero la editorial le explicó que por primera vez se premiaba a un autor extranjero. Es la primera vez que un extranjero ganaba ese premio. Entonces Franco dijo, bueno, como es un extranjero, dejemos que el libro pase. Y aquí estaba el gobierno de Levingston, otro gobierno militar, también lo quiso prohibir acá. Pero dijeron, mire, lo premió el gobierno de Franco, o en España de Franco. Entonces hubo una curiosa complicidad de dos tiranías para permitir la libertad de expresión. Las cosas que suelen ocurrir. Sí, pero las cosas que suelen ocurrir cuando en realidad son arbitrarias las decisiones que se toman, porque ninguno de ambos gobiernos por ahí había leído el libro. Ah, por supuesto. Era el hecho en sí, ¿no? Pero claro, como el otro lo avalaba y el otro no sé qué, ahí quedó. Lorena sale de la vaina por preguntar no sé qué. A ver. Sí, digamos que tuviera un tema más genérico. Usted, digamos, por su profesión de escriba, digamos, ¿cómo ve, digamos, comparando el último gobierno militar y los tres nuevos periodos democráticos, la cultura a nivel pueblo? Me parece que necesitamos un programa y medio para esa respuesta. Sí, es que no me hacen preguntas que permitan respuestas breves. A ver, ¿cuál es su color preferido? No hay duda que es mejor vivir en democracia que vivir en que en el mejor régimen de facto, que cualquier régimen inconstitucional. Porque el régimen de facto coloca la basura, barre la basura debajo de la alfombra, parece muy moral, muy correcto, pero evidentemente, como se dijo muy bien, un gobierno absoluto se corrompe y cuando ese absolutismo es mucho más grande se corrompe absolutamente. Entonces, evidentemente que debemos aceptar que nuestra democracia es mejor que cualquier sistema militar o no constitucional. Sin embargo, hay democracias y democracias. En estos 11 años hemos tenido ondulaciones. Y yo he dicho hace poco que nuestra democracia no es plena, porque en una democracia plena tiene que haber una clara diferenciación e independencia de los tres poderes. Y el tercero de los poderes, que es el judicial, tiene que funcionar como un antipoder que controla a los otros dos. En este momento en la Argentina eso no ocurre y eso es muy lamentable. Es muy lamentable incluso para quienes ejercen el poder, porque a la larga esto les puede ser puede significar un boomerang, sí. Efectivamente. Ahora, en cuanto a la cultura, bueno, evidentemente que la cultura en democracia significa la libertad de expresión. Y a partir de ahí, obviamente, la creatividad es mucho más rica y más variada. Hemos tenido una variedad de invitados acá en Pura Lana, una variedad de invitados que ha afirmado la justicia no es independiente del poder ejecutivo, que ha afirmado estamos hartos de la corrupción, que ha afirmado las mismas cosas que repetimos y que leemos todos los días. Señora Guinness, doctora Guinness, ¿hay algo que podamos hacer como pueblo para dejar de decirlo y decir qué suerte? ¿Se acuerdan cuando tal y tal cosa? Tenemos que seguir machacando e insistiendo. Actualmente, por ejemplo, se está discutiendo lo que va a pasar con el Procurador General de la Nación, que está acusado de enriquecimiento ilícito y sin embargo se están haciendo una serie de maniobras en el Congreso para... Aclaremos quién es este señor, Agor Iturbe. Es el fiscal que se encarga de controlar a todos los fiscales de la Nación. O sea, no es el barrendero de la esquina. Este señor está acusado de enriquecimiento ilícito. A mí se me pone la piel de gallina. Son extraordinarias las maniobras que realiza el oficialismo para mantenerlo en ese lugar y por su edad posiblemente va a seguir en funciones durante 20 años más. Eso nos deja mucho más tranquilos, optimistas, con una sensación de impotencia espantosa. Eso es lo que sentimos y eso provoca, junto con la sensación de impotencia que usted dice, una tremenda indignación. Yo creo que debemos indignarnos. Bronca. Debemos indignarnos, tener bronca. Esto en algún momento va a llegar a cambiar las cosas. He dicho en muchas ocasiones que la justicia evidentemente no es perfecta en la tierra, pero algunas veces la justicia llega. Algunas veces llega. Hay que creer en la justicia divina, Liliana. Sí, vuelvo a su condición de escritor. El último libro, que usted se une a Monseñor Laguna para escribirlo, surgen algunas preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se hace para escribir un libro en conjunto?
Y bueno, el Monseñor Laguna representando a la Iglesia, y uno no puede olvidar su condición, su identidad judía, estos dos puntos opuestos. Mire, el libro fue producto de una iniciativa de Editorial Sudamericana que nos propuso a ambos redactar un libro analizando los temas que angustian o dan esperanza en este fin de milenio. Ambos aceptamos con una gran curiosidad recíproca, porque nos íbamos a vincular hablando sobre temas tan diversos. La experiencia fue muy buena. ¿Cómo se hace? Bueno, nos sentamos a hablar en 9 ocasiones, fueron 9 encuentros, de varias horas cada uno, con un grabador de por medio. Hicimos una lista de temas y los comenzamos a desarrollar, y cada uno decía lo que opinaba sobre ello. Entiendo que la experiencia fue muy útil, básicamente porque hemos practicado un genuino diálogo, donde cada uno decía lo que tiene que decir sin vueltas, de manera frontal, con respeto hacia el otro, pero también con una gran curiosidad por lo que el otro iba a decir. No había un deseo de taparle la boca, de convencerlo, de impedir que se expresase, sino cada uno invitaba al otro a decir, bueno, ¿cómo ve este asunto desde su ángulo? Por otro lado, recordemos que él efectivamente es un ministro de la Iglesia y por lo tanto estaba en peores condiciones que yo, que por el hecho de ser un laico, un hombre secular, un hombre civil, soy un francotirador. Además, como escritor más todavía, ¿no? Porque estamos especializados en tratar de colocar ideas extrañas, o por lo menos que hagan pensar. ¿Cómo ve al periodismo en la Argentina hoy? ¿Como a la justicia? Yo creo que el periodismo está haciendo muchas horas extras para suplir el vacío que deja la justicia. Nunca se han escrito, como en los últimos años, tantos libros de investigación periodística como ahora, y estos libros de investigación periodística son admirables, son un tramo impresionante de historia argentina. Yo diría más todavía, estos libros de investigación periodística, por un lado, no han podido ser desmentidos, por lo menos no han podido ser desmentidos en su totalidad. Nadie ha hecho el esfuerzo, me parece. Y no se los puede desmentir, parece, porque la investigación está fundada, por lo menos está bastante fundada. Y por otra parte, yo diría que en un país serio, con mucho menos de lo que se investigó y lo que se está sirviendo en bandeja a la justicia, ya la justicia tendría trabajo para rato y estaría actuando. Lo que ocurre es que el periodismo no es la justicia, no puede sancionar, no puede penalizar, se limita a hacer la denuncia. Y esto, evidentemente, que trae un malestar en la sociedad argentina, porque es una denuncia tras otra, una denuncia tras otra. Y entonces esta es una rueda que gira de una manera vertiginosa y que nos va creando una especie de intoxicación, de saturación sobre escándalos que no tienen fin. De todas formas, donde todos los días un escándalo tapa al anterior. Y además, en esto el periodismo tiene que ser muy cuidadoso, Lana. Tiene que ser muy cuidadoso en no magnificar la información secundaria, en no dejarse arrastrar por escándalos que son menores y que están tapando el núcleo duro de la corrupción. ¿Ejemplo Coppola? Ejemplo Coppola. Vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos. Sin tiempo, volvimos en Pura Lana y Mirta acá no aguanta más con una pregunta. Yo leí en un artículo que usted dice que los argentinos somos resentidos y autoritarios. ¿Por qué es que lo dice? Bueno, esto lo he dicho especialmente cuando recién estábamos saliendo del periodo autoritario. Los argentinos arrastrábamos una profunda modalidad autoritaria que viene de lejos, que viene del tiempo colonial, y eso lo he descrito claramente en Un país de novela y en La gesta del marrano. Y que somos resentidos, eso es un sentimiento que efectivamente está en la Argentina y que se manifiesta con la violencia y con la depredación. Yo creo que nos resulta fácil darnos cuenta que somos depredadores, que no cuidamos nuestros monumentos históricos o las bellezas naturales y depredamos incluso a la gente. De modo que esto es producto de un resentimiento muy profundo que tiene que ver con injusticias reales, pero que no se han logrado resolver y que implica la incapacidad, la impotencia por crear un clima de armonía social, de esperanza, de alegría, que borre ese resentimiento. Y el autoritarismo está presente, desde luego, y el hecho de que no tengamos una democracia plena revela que hay un amplio sector
que está fluctuando entre la democracia, más o menos democracia, y bueno, y algunos elementos que no son de la democracia, como por ejemplo la poca claridad de fronteras entre los tres poderes. ¿Aguinis se siente identificado con las descripciones que hace o son los argentinos y yo? No, no, yo soy parte de ellos. Yo soy parte de los argentinos, por supuesto. Y a veces tengo que hacer serios esfuerzos para mantener la claridad de pensamiento, porque a veces las emociones nos traicionan y nos dejan expresarnos de una manera que no es la que debería ser. En alguno de los libros usted dijo algo que a mí me encantó, que fue que los argentinos tenemos, voy a describirlo obviamente sin sus palabras porque no me lo acuerdo de memoria, por favor corríjame, algo así como que estamos siempre creídos que estamos predestinados para lo mejor, para lo máximo, y que cuando no lo obtenemos, cuando somos seres humanos comunes y corrientes, que no somos ni millonarios ni todos altos, rubios y de ojos azules, creemos que con nosotros se ha incurrido en una tremenda injusticia. Está muy bien, Lana, exactamente, ¿sí? Es así. No se olvide que nuestro... Ahora en el corte me dedico a escribir y lo publico así. Es así, y eso explica el resentimiento. Cuando éramos chicos, y bueno, cuando ya éramos grandes también, en los discursos escolares, en los discursos militares, en las fiestas, se decía nuestro destino de grandeza. Que en la Argentina no trabaja quien no quiere, que aquí se escupe y sale una flor. Esas cosas la decíamos continuamente. Depende de dónde escupe y depende de qué semilla tenía en la boca, porque eso nunca había escuchado, Sarita. Sí, doctor. Mi pregunta iba a tiempos pasados. Cuando usted fue subsecretario de Cultura de la Nación, la verdad que hizo una labor excelente. En un futuro, ¿usted no tiene pensado volver a intervenir en política? Por lo menos ahora no. Ahora pienso que en un futuro no voy a meterme nuevo en política. Mi experiencia no es muy buena con respecto a la política. He corroborado las observaciones de Albert Camus, que decía que un intelectual no puede funcionar bien dentro del poder. Y efectivamente yo como escritor, como intelectual, resulto poco confiable para las disciplinas partidarias o de gobierno. Debe ser un zurdo de esos, ¿no? Luciano. Sí. Durante el transcurso de esta semana se legalizó la marihuana en los Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos, para uso médico. Quería preguntar acerca de la legalización acá. ¿Qué opina? ¿Estamos cerca, lejos? ¿O es una buena solución o es una solución? O es una solución, claro. Estamos muy lejos, porque yo creo que la solución va finalmente pasar por un sistema de legalización de la droga, como ocurrió con la ley seca en Estados Unidos. Porque si nos acordamos bien, la ley seca fue precisamente lo que generó el desarrollo de las mafias, la aparición de Al Capone y un contrabando y una corrupción extraordinaria. En este momento, si hacemos un balance muy grosero, vemos que quien está ganando la guerra son los narcotraficantes, pero la ganan ampliamente. Y que por los sectores donde se debe prohibir el ingreso de la droga es por donde entra la droga. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la droga se corrompe. Y el objetivo básico, yo creo, del mundo, no solamente de Argentina, es quebrarle el espinazo al narcotraficante, que es tan poderoso en este momento. Y la única forma de quebrarle el espinazo es arruinarle el negocio. La única forma de arruinar el negocio es legalizando la droga. Bajan drásticamente los precios, los países productores no tienen por qué dejar de producir porque la droga se entregaría por prescripción médica, habría un control mayor, existiría mucho dinero para hacer una campaña educativa en serio, sistemática, profunda, continua, y además se pagaría impuesto por el uso de drogas. Pero acá vamos justamente al revés, porque ahora estamos teniendo ley seca en la provincia. Bueno, hay que ver muchas veces qué beneficios pueden obtenerse sobre determinadas medidas, ¿no? Yo decía que en la Argentina durante mucho tiempo, de esa medida durante mucho tiempo creo que no se cambiará esto, por lo menos en la Argentina, porque evidentemente la droga es un negocio creciente. La prohibición, la situación actual ha determinado que ya haya cerca de 300.000 consumidores, es decir, esto avanza rápidamente. Y bueno, y este asunto de Copra y todo lo demás es simplemente jugar con una ramificación de las tantas que hay. De modo que esto sigue siendo un negocio y bueno, la Argentina no está en condiciones de enfrentar cierto tipo de negocios. Ahora, esto con respecto a las medidas del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, de prohibir que los boliches abran a tal horario o que cierren antes de tal horario, que el alcohol, que los menores...
Se ha probado en muchos otros países más civilizados que el nuestro, a pesar de que somos del primer mundo, que no ha funcionado esto. ¿Por qué piensa usted que está tratando de implementar, o de hecho implementando, este tipo de medidas represivas? Bueno, yo creo que el gobernador Duhalde está esforzándose para dar una imagen moral de defender la familia, defender la probidad. ¿Apunta al 99? Como una manera de apuntar al 99 y al mismo tiempo también tratar de esa manera de refutar una serie de acusaciones que se le han formulado. Por ahí le sale un libro de investigación periodística ha tenido mucho éxito, que se refería a él, sí. el otro. De modo que yo creo que está vinculado, por lo menos hasta donde yo percibo, no estoy muy enterado de luego y no puedo aventurar más, que seguramente está relacionado con esta necesidad de crear una imagen, porque la sociedad argentina está reclamando en este momento más ética, lo está reclamando de forma desesperada. Y bueno, un poquito más, aunque sea. un gramito de ética, por cada gramito de cocaína, un gramito de ética nos vendría bárbaro. ¿Silvina? ¿Que los argentinos no tenemos memoria? Tenemos memoria, pero muy débil. Tenemos una memoria muy aparte débil. De autoritarios también siempre nos tildan de que no tenemos, faltos de memoria. Claro, es que precisamente al tener memoria muy débil, eso es un defecto grave porque no aprendemos. El aprendizaje consiste en tener memoria. Uno aprende porque recuerda lo que leyó, lo que escuchó, lo que experimentó. Y si no tenemos memoria de nuestra experiencia, entonces evidentemente no hemos aprendido. Por lo tanto vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y de allí que la Argentina sea un país que repite ciertos errores de tanto en tanto porque no procesa su experiencia. Esto de haber hecho popular una expresión como de eso no se habla, es algo espantoso, es lo peor que hay. Tenemos que hablar de todo y hablarlo claramente y discutirlo. Tenemos que aprender a transformar la palabra discusión no en lo que habitualmente se cree que es polémica, sino en intercambio de ideas. En inglés la palabra discusión significa intercambio de ideas. Tenemos que aprender entonces a pensar en conjunto, a elaborar lo que nos pasa y que la experiencia nuestra, que fue dolorosa en serio, porque los argentinos de hace décadas estamos sufriendo como nunca. No es ya este país de la simple alegría, de que todo va bien, de que aquí se hace la América fácil. No, la Argentina viene sufriendo mucho. Y este sufrimiento, si lo procesamos bien, nos va a enseñar, porque uno aprende con el sufrimiento. Por eso que es tan importante que nuestra memoria sea más cultivada. Vamos a ver si tomamos más vitaminas. Guillermo. Volviendo a las Fuerzas Armadas, los aviones se caen, el portaaviones está descompuesto, los soldados cobran sueldos magrísimos, oficiales y soldados. Le ponen como ministro de Defensa una persona que pierde en capital. La pregunta es, ¿quieren destruir las Fuerzas Armadas, esta administración? Bueno, yo en el libro hablo sobre esa posibilidad y menciono que hay 4 caminos para ir adelante. Un camino es hacer lo que usted describió, lo describió muy bien. Es decir, dejar que se vayan deteriorando a tal extremo que terminen por desaparecer. Y que desaparezcan lentamente, sin que nadie se dé cuenta. Es lo peor que se puede hacer porque demuestra una tremenda hipocresía y una enorme irresponsabilidad. El otro camino, mucho más digno, es que se reúna el Congreso y decida eliminar las Fuerzas Armadas del país. Que lo haga de frente. ¿Por qué no lo hace de frente? Durante el proceso militar hubo desaparecidos. Aquí la gente se esfumaba. No se animaron en ese momento de hacer juicios abiertos y de ejecutar si era necesario. Desaparecían. Y esto se está haciendo lo mismo con las Fuerzas Armadas. Es decir, se deja pasar. No. Si realmente se quiere que desaparezcan las Fuerzas Armadas, se considera que son innecesarias, bueno, que lo hagan de frente y claramente. Esos son 2 caminos. Los otros 2 adicionales serían aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para darles el brillo que otra vez tuvieron, que esto es imposible de hacerlo, y porque además no es con más presupuesto que se resuelve el problema de la defensa. Y el cuarto, que es el que yo prefiero, es que se reformule completamente el papel del rol de las Fuerzas Armadas, se cree realmente un plan de defensa que sea coherente, que sea creíble, que tenga larga duración y que consista en crear un núcleo de excelencia profesionalmente muy bien formado, muy bien capacitado y que con eso nosotros tengamos la sensación y también la realidad de que ellos monopolizan la violencia porque tienen los mejores elementos. Vamos a ir a un pequeño corte con otra frase de su libro.
Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el acento fue colocado en restarle poder político a los militares. Durante la presidencia de Carlos Menem, en restarles dinero. Ya volvemos. Estamos nuevamente en Pura Lana, tenemos a Marcos Aguinis. Aguinis, ¿por qué no nos hablas sobre el fundamentalismo, sobre los musulmanes? ¿Cuánto, si usted sabe el dato, no sé, se lo estoy preguntando así a boca de jarro, cuántos musulmanes aproximadamente hay en el planeta y cuántos católicos, para tener una idea? Hay más musulmanes que católicos. Habrá unos 1.200 millones de musulmanes y 700, 800 millones de católicos. ¿1.200 millones? Sí, sí. Por ejemplo, un solo país, Indonesia, tiene 200 millones de habitantes y casi su totalidad son musulmanes. Y no hablemos de lo que es Pakistán y lo que es la India. ¿Y qué piensa del fundamentalismo? Por ejemplo, los talibanes. Vemos en el diario todos los días, con esa insensibilidad que nos da la vida diaria de cada día, pasamos el diario y vemos estas mujeres que, por ejemplo, eran una doctora que trabajaba en un hospital ayudando enfermos y ahora es un, no sé, un ñomo, parece el tío Cosa, creo que se llamaba, el de los locos saben, ese que tenía el pelo hasta el suelo, una cosa cubierta que si se le ven los tobillos por la calle, son capaces de matarla a pedrazos en la cara, por ejemplo. O sea, no pueden trabajar, no pueden salir, no pueden... ¿Esto tiene visos de avanzar en estos 1.000 y pico de millones de personas que son musulmanes en el mundo? Bueno, lo notable y hasta casi gracioso es que el régimen de Irán calificó de fanáticos y de reaccionarios a los afganos. Así que imaginémonos cómo son los talibanes realmente. Pero el fundamentalismo no es un patrimonio exclusivo del Islam. Antes que apareciese el fundamentalismo islámico ha habido otro fundamentalismo. Y en nuestro siglo estuvo el fundamentalismo stalinista y el fundamentalismo nazi. Y está el fundamentalismo de los cristianos de derecha en Estados Unidos, las famosas milicias. Por ejemplo, en Alemania existía durante el régimen nazi la proclama de que las mujeres deben obedecer a las 3K. Las 3K que en alemán representan 3 palabras, que son Kinder, Küche, Kirche. Hijos, iglesia, cocina. Y esto mismo pretenden los talibanes. Ay, me viene Hijos, bárbaro, iglesia, cocina. Es decir, las mujeres no pueden estar en la calle, no pueden trabajar, su función... La cocina, la iglesia y los niños. Claro. Bueno, y esto entonces es el pensamiento fundamentalista que está en todas las religiones, no solamente entonces en el Islam. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no crear un odio contra una religión tan importante y que tiene tanta gente y que también hay una gran variedad. Y hay muchos musulmanes que están realmente preocupados y afligidos. ¿Hay algo que el mundo puede hacer por esta gente que...? ¿Qué pregunta, Lana? El mundo es generalmente... ¿Existen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas existen casi nominalmente. Las acciones de las Naciones Unidas han sido muy limitadas casi siempre. La guerra del Golfo, bueno, las Naciones Unidas actuaron allí porque el presidente Bush tejió muy bien las alianzas y porque Estados Unidos con Inglaterra unidos estaban adelante. Pero las Naciones Unidas, ¿cómo operaron en Yugoslavia? Es una vergüenza. ¿Y cómo operan en otras partes? Pero mejor es que existan a que no existan. Durante la presidencia de Reagan hubo una tendencia, una corriente de que Estados Unidos se apartara de las Naciones Unidas, definitivamente, lo cual hubiera sido mucho más grave. Einstein lo dijo muy bien todavía en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Hace falta una organización mundial que tenga 2 características para que cumpla con eficiencia su rol. Primero, que sea representativa. Y esto la Naciones Unidas lo es, porque prácticamente todos los países del mundo están en las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, que tenga una fuerza disuasiva suficiente para poder resolver rápidamente cualquier conflicto o impedir que aparezca. Esto segundo todavía no existe. No, no es el caso. Lo que sí tienen las Naciones Unidas es una gran deuda, porque parece que nadie les paga. Todos los países tienen que pagar una cuota bastante importante. Sí. Tiene una deuda, pero... Sí, lo que pasa es que las cuotas son proporcionales al tamaño del país y los votos son uninominales. Entonces, los países más ricos, como Estados Unidos, dicen, nosotros tenemos un solo voto, pero tenemos que pagar una cantidad impresionante. Y en cambio hay una islita por ahí que tiene también un voto y no paga casi nada. Irma tiene la última pregunta de la noche. Cortita la voy a hacer. Si regalaría un libro a un adolescente, ¿qué libro sería? Bueno, yo puedo regalar los libros que a mí, cuando era adolescente, me gustaron. Pero no sé si le gustan los adolescentes de hoy. ¿Y por ejemplo, las novelas de Mark Twain, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer, o de Huckleberry Finn, o las obras de Salgari, que a mí me encantaron. Los chicos adolescentes de hoy que tienen
una vida y una mentalidad y un nivel de información tan distinto al nuestro cuando éramos adolescentes, ¿se identificarían? ¿Les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros con esos cuentos? Tenemos que preguntarles a ellos. Yo creo que es posible que sí. Lo que ocurre es que se lee mucho menos, los adolescentes leen mucho menos. Pero las películas que miran, de acción, de violencia o de aventuras, donde hay héroes, por supuesto, bueno, reproducen con otros escenarios los mismos sentimientos, las mismas emociones que había en las novelas de capa y espada. Sí, pero vestido con ropa más apretada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chau. Nos vemos en el próximo Pura Lana. Muchas gracias.